Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a Conversaciones con Dios. Estamos en el libro 1 y continuamos con el largo capítulo 8. Este capítulo 8 está dedicado a la respuesta que le da Dios a Neale Donald Walsch referente a las relaciones. Y la verdad, este capítulo es una joya de la espiritualidad, no tiene desperdicio. Habíamos hecho ya pues 4 partes de este capítulo. Vamos a comenzar la quinta parte y nos habíamos quedado precisamente en un punto álgido. Un punto en el que, pues bien, le decía Dios a Neale que respecto de las relaciones ni respecto de nada en la vida, no tenía Neale ninguna obligación. Vamos a leer exactamente lo que dicen estas últimas palabras y continuamos ya con lo que corresponde a la sesión de hoy. Reponía Neale, ninguna obligación, decía Dios, ninguna obligación, ni tampoco ninguna restricción o limitación, ninguna pauta ni ninguna regla, ni estás obligado por ninguna circunstancia ni situación, ni por ningún código de leyes. Ni eres merecedor de castigo por ninguna ofensa, ni eres capaz de cometerla, puesto que no hay nada ofensivo a los ojos de Dios. Esta es otra de las frases, junto con las que decía que había que marcar en la sesión anterior, que había que tenerla perfectamente enmarcada. Claro, es una frase que es lo contrario de lo que tenemos en el mundo. Es una frase que hay que entenderla siempre correctamente en el sentido de que tu guía, tu propósito, tu objetivo siempre se refiere a los aspectos espirituales más elevados en tu experiencia vital, con lo cual tiene bastante miga, tiene todo lo que ha estado explicando Dios hasta ahora es fundamental para poder entenderlo, pero la explicación que le va a dar ahora a Neale sigue siendo igual de contundente y además Dios va a hacer uso de unos recursos dialécticos que podría llegar a entenderse incluso como, en fin, con mucho acierto y mucha precisión en los puntos en los que lo hace esas afirmaciones que va a hacer, que incluso a Neale le sorprende y Neale se revuelve y le dice, le contesta algunas cosas en ese sentido. Es decir, lo que le va a explicar Dios a Neale lo hace de una manera que a Neale le toca profundamente. Vamos a verlo. Pues bien, reponía Neale, y ahí es donde nos quedamos en la última sesión. Ya he oído eso antes, esa especie de religión de no hay ninguna regla. Eso es la anarquía espiritual. No veo cómo podría funcionar. Y ahora es donde le replica a Dios y es el comienzo de la sesión de hoy. No hay ningún camino que no pueda funcionar, ningún camino que no pueda funcionar si estás dedicado a la tarea de crear tu yo. Si por el contrario te imaginas que estás dedicado a la tarea de tratar de ser lo que algún otro quiere que seas, la ausencia de reglas o pautas pondrá ciertamente las cosas más difíciles. Claro, es que aquí está la cuestión. ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Primero hay que entender esta información elevada que nos transmite la espiritualidad profunda, porque sin entenderla podría muy probablemente malinterpretarse estas palabras de Dios y devenir en un libertinaje y en una permisión de todo vale, pero hay que entenderlo en el contexto de la información metafísica más elevada. Sigue diciendo Dios. Pero la mente pensante se ve obligada a preguntar, si Dios quiere que yo sea de una determinada manera, ¿por qué no me creó desde el primer momento de esa manera?
¿Por qué esta lucha por mi parte para superar quién soy con el fin de convertirme en lo que Dios quiere que sea? Y refiere Dios comentando esta misma eventual afirmación que nos haríamos cualquiera de nosotros. Esto es lo que exige saber la mente meticulosa, y con razón, pues se trata de una pregunta oportuna. Lo que pasa es que esta pregunta ha sido completamente obliterada por la oficialidad religiosa y cultural. Por supuesto, ahora mismo, por esa política absolutamente correcta que se está imponiendo, que pues al contrario de lo que se preveía, lo que está deviniendo es en una restricción de libertades cada vez mayor. Pero Dios se hace esta reflexión refiriéndose sobre todo a los que han tenido el monopolio de la espiritualidad organizada y estructurada durante los últimos 20 siglos. Y lo vamos a ver a continuación. Los teóricos de la religión os harían creer que yo os he creado como alguien que es menos que quien yo soy, para que podáis tener la oportunidad de llegar a ser como quien yo soy, superando todas las desventajas. Y añadiría yo, dice Dios, superando todas las tendencias naturales que se supone que os he dado. Aquí tenemos, por supuesto, la figura de las religiones tradicionales, las grandes religiones, las religiones evolutivas, como intermediarias entre Dios y el hombre. No solo intermediarias, sino eh, únicas, habilitadas para interpretar la voluntad de Dios y de esa manera transmitírsela al hombre. Con lo cual, lo que ha habido es un monopolio de interpretación y un monopolio de relación entre el hombre y Dios. Por supuesto, las estructuras y organizaciones religiosas son estructuras y organizaciones humanas y como tales, pues absolutamente dominadas por la conciencia colectiva y por la naturaleza egoica del personaje humano individual. Con lo cual, cuando tú te arrogas el monopolio de interpretación y de dirección de la relación entre los individuos y Dios, pues finalmente raro es que a lo largo de la historia no haya habido, que las ha habido, tentaciones de utilizar esa posición monopolística para conseguir fines particulares. Los teóricos de la religión, repetimos, os harían creer que yo os he creado como alguien que es menos que quien yo soy, para que podáis tener la oportunidad de llegar a ser como quien yo soy, superando todas las desventajas, y añadiría yo, superando todas las tendencias naturales que se supone que os he dado. Entre estas supuestas tendencias naturales está la tendencia al pecado. Se os ha enseñado que habéis nacido en pecado, que moriréis en pecado y que el pecado es vuestra naturaleza. Incluso una de vuestras religiones enseña que no podéis hacer nada al respecto. Vuestras acciones resultan irrelevantes y sin sentido. Es una arrogancia pensar que, debido a alguna acción vuestra, podéis ir al cielo. Solo hay un modo de alcanzar el cielo o la salvación, y no es a través de vuestra iniciativa, sino por la gracia concedida por Dios a través de la aceptación de su Hijo como intermediario suyo. Aquí, por supuesto, se está refiriendo a la religión cristiana, inicialmente la cristiana, luego las diferentes ramas que resultaron de los diferentes cismas de la religión cristiana, de donde salieron pues las diferentes religiones, a la cabeza de todas ellas en número la religión católica. Una vez hecho esto, la aceptación de
su único Hijo como intermediario suyo, como portador de la gracia concedida por Dios para la salvación, una vez hecho esto, estáis salvados, dice Dios. Y mientras no se haga, nada de lo que podáis hacer, ni la vida que viváis, ni las decisiones que toméis, ni ninguna iniciativa de vuestra voluntad, esforzándose por mejorar o por ser honestos, tiene ningún efecto ni ejerce ninguna influencia. Sois incapaces de haceros honestos, puesto que sois intrínsecamente deshonestos. Fuisteis creados así. Y esto, bueno, pues para aquellos que nos hemos educado en la religión cristiana, yo concretamente pues he sido educado en la religión católica fundamentalista extrema y algo conozco de toda esta cuestión. Y efectivamente, pues no hay salvación fuera de la Iglesia. No digo ya de la religión, porque tú podrías decir, mira, yo soy creyente, no soy practicante, pero es que desde dentro de la Iglesia se afirma que no hay salvación fuera de la Iglesia. La Iglesia es la estructura, es la organización, no es la creencia. Entonces, lo que dice Dios es plenamente, plenamente exacto con respecto a lo que ha estado ocurriendo y sigue ocurriendo. ¿Por qué? Pregunta Dios. Solo Dios lo sabe. Aquí Dios hace uso de cierta ironía al relatar cómo la Iglesia describe la situación. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. Quizás cometió un error, quizás no le salió bien. Es posible que quisiera poder rehacerlo todo de nuevo, pero ahí está. ¿Qué le vamos a hacer? Claro, esto genera una reacción en Neil que yo situándome en la mentalidad de una persona que ha sido educada en la religión y no se ha desasido de todo ese sistema de creencias, veo hasta normal. Le dice Neil a Dios, ¿te estás burlando de mí? Contesta Dios, no, vosotros os burláis de mí. Decís que yo, Dios, creé seres intrínsecamente imperfectos. Y luego les pedí que fueran perfectos bajo la amenaza de condenarles. Decís también que, en algún momento, tras varios miles de años de experiencia del mundo, me aplaqué. Esto referente a los últimos e insuficientes a toda vista cambios que ha querido realizar la Iglesia, pues para adaptarse mínimamente a los tiempos. Cambios a todas luces insuficientes, pero que, bueno, ha modificado un poco pues esta interpretación de la relación entre Dios y el hombre. Lo vamos a repetir. Decís también que en algún momento, tras varios miles de años de experiencia del mundo, me aplaqué. Y decís que a partir de entonces ya no teníais necesariamente que ser buenos, sino que simplemente habíais de sentiros malos cuando no estabais siendo buenos. Y aceptar como vuestro Salvador al único ser que siempre podía ser perfecto, satisfaciendo de este modo mi hambre de perfección. Decís que mi Hijo, al que llamáis el único perfecto, os ha salvado de vuestra propia imperfección, la imperfección que yo os di. Y concluye Dios, en otras palabras, el Hijo de Dios os ha salvado de lo que hizo su Padre. Y esto que lo explica Dios de una forma tan sencilla y tan elocuente, pues es una explicación que se da también en un curso de milagros. En un curso de milagros se establece cómo el ego se apodera de la situación, de la experiencia humana de personaje, para que finalmente acabemos creyendo todas estas cuestiones enrevesadas y sin sentido, cuestiones que no soportan la más mínima lógica.
pero cuestiones que, sin soportar la más mínima lógica, se siguen sosteniendo siglo tras siglo, década tras década, año tras año y día tras día actualmente. Y esto es una de las claras señales de esa afirmación que hace también Jesús en un curso de milagros, de que el mundo es un manicomio. Es decir, cuando se ponen negro sobre blanco de manifiesto esas contradicciones insalvables en la más elemental lógica, pues no puede ocurrir como conclusión final de lo que es la historia del mundo, que es una completa locura, un sinsentido, una frase que se dice mucho, un sin Dios, efectivamente, un sin Dios, pero un sin Dios, no un sin Dios de la religión, sino un sin Dios en el concepto más elevado y más lógico de Dios que podemos tener, ¿no? En otras palabras, el Hijo de Dios os ha salvado de lo que hizo su Padre. Continúa Dios. Así es como vosotros, muchos de vosotros, decís que yo lo he establecido. Entonces, ¿quién se burla de quién? Le dice Dios a Nil. Es que habéis pintado un retrato de mí que no se corresponde en absoluto con quién soy yo. Y efectivamente, luego pregunta, ¿quién es el que se burla? Porque le había preguntado a Nil previamente cuando había puesto Dios con tanta elocuencia las contradicciones intrínsecas de las teologías de las religiones evolutivas o tradicionales. Le había dicho Nil a Dios, te estás burlando de mí. Claro, Dios ahí tira un poco de un estilo de, pues que hace uso de la ironía para darle énfasis a poner de manifiesto esa contradicción. Y Nil le toca muy en el alma debido a ese sistema de creencias arraigado que tenemos todos relativo a la religión en la que hemos sido educados. Cualquiera de las cuatro religiones. Aquí se está refiriendo Dios a la religión cristiana porque precisamente con quien conversas con Nil, que estuvo educado en la religión cristiana, pero podría ser cualquiera de las otras religiones mayoritarias. Y entonces le explica a Dios, no me burlo de ti, al revés. Es que lo que le estáis contando, lo que le cuenta la organización y estructura eclesiástica a la gente, supone una burla para mí. Y lo explica perfectamente. Entonces, ¿quién se burla de quién? Le pregunta Dios a Nil. Y Nil, claro, ya está el hombre ahí un poco, se siente atacado en uno de los pilares fundamentales que él ha considerado durante muchos años de su vida inamovible, ¿no? Y entonces ahí salta Nil y dice, es la segunda vez en este libro que parece que lances un ataque frontal al fundamentalismo cristiano. Estoy sorprendido. Que lances un ataque frontal. Y le contesta Dios, tú has elegido la palabra ataque. Yo simplemente he abordado la cuestión. Y la cuestión, por cierto, no es el fundamentalismo cristiano, como tú dices, es la naturaleza de Dios y de la relación de Dios con el hombre. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Si nos referimos solamente a una de esas grandes religiones, que es la religión cristiana, pues bien, son tantos siglos imponiendo este criterio que finalmente consiguen que quede completamente grabado a fuego en el subconsciente individual y colectivo. Y entonces le dice Dios que las religiones, a efectos de la información que yo te estoy dando, las religiones son meramente circunstanciales. Entonces no son una referencia. Parece que me estás diciendo que estoy
como tú dices, Neil, atacando a un pilar base de la historia de la humanidad. Pero es que las religiones, como el libro de Urantia, bien establece una diferencia que es muy clarificadora. Hay religiones evolutivas producto de la historia del hombre y de la interpretación del hombre, y hay religión revelada, que es la información espiritual profunda. La religión revelada, todos los textos y cualquier otra información que se haya recibido por revelación y que supere un contraste mínimo de los filtros de coherencia entre todo el conjunto de la revelación, precisamente pues se da para corregir las distorsiones que ha habido. Entonces, en este sentido, no es una referencia el cristianismo. A efectos de la espiritualidad profunda, el cristianismo no es una referencia. No lo es. El cristianismo es una referencia en el mundo a otros muchos efectos, históricamente, culturalmente, desde el punto de vista filosófico y de creencias, tiene una importancia extraordinaria, pero a efectos de la espiritualidad profunda, el cristianismo no es una referencia. Y se lo deja muy claro Dios a Neil, literalmente. Y la cuestión, por cierto, no es el fundamentalismo cristiano. Apartémoslo. Es la naturaleza de Dios y de la relación de Dios con el hombre. Quitémosle protagonismo a lo que no lo tiene. A efectos de la información espiritual, a efectos de la historia del mundo, tiene muchísimo protagonismo. Ya digo, histórica, filosófica, cultural, religiosamente. Mucha gente ahora mismo sigue fielmente los credos religiosos. Y mucha gente ahora mismo sigue fielmente el credo religioso cristiano. Pero a efectos de la espiritualidad, lo aclara muy bien Dios, no es una referencia en esta conversación. En esta conversación tenemos que hablar de conceptos, significados y valores elevados, no partiendo de nada previo, sino de nuevo, hablando de ello desde lo nuevo y no partiendo de otros conceptos, significados y valores que no nos sirven para hablar de lo nuevo. Con lo cual, aparta la cuestión del fundamentalismo cristiano y de mis pretendidos ataques que dices tú, que no lo son, sino que escucha atentamente lo que te estoy diciendo, porque lo que te estoy diciendo se coloca muy por encima, con lo cual no me sirve de referencia la cuestión de la religión cristiana. Sigue Dios. La cuestión ha surgido porque estábamos tratando del asunto de las obligaciones en las relaciones y en la propia vida. No puedes creer en una relación libre de obligaciones si no aceptas quién y qué eres realmente. Claro, claro. Si tú eres un creyente de una religión, no tiene sentido esta frase para ti, que no hay obligaciones, porque todas las religiones evolutivas, tradicionales, actuales, establecen un rico y profuso sistema de obligaciones. Con lo cual, cuando yo hablo de que no hay obligaciones, no puedes entenderlo en el marco de lo viejo, tienes que entenderlo en el marco de la nueva información que te estoy dando. No puedes creer en una relación libre de obligaciones, por ejemplo, entre el hombre y Dios, si no aceptas quién y qué eres realmente. Y al final, un resumen de 3 palabras de toda la información espiritual profunda que hemos recibido, un resumen de 3 palabras es: tú eres Dios. Con todo lo que conlleva, no con una parte de lo que conlleva. Porque claro, pues conocemos muchos ejemplos en la historia de la humanidad en los que se ha asumido esa frase
de esas tres palabras, pero solo en una parte de su significado. Pues, por ejemplo, Hitler lo asumió en una parte de su significado. Nietzsche lo asumió en otra parte de su significado. Muchos filósofos lo han asumido en partes, no en la totalidad, no en el conjunto sistémico absoluto de lo que implica la afirmación tú eres Dios. Pero cuando lo realizas en el sentido sistémico absoluto de la afirmación tú eres Dios, evidentemente ahí no cabe obligación ninguna, a partir de que asumes el sentido sistémico absoluto de la afirmación yo soy Dios. No cabe obligación ninguna, porque no es necesaria. No es necesaria. Y esta es la cuestión fundamental. Y esto es lo que explica la frase de Dios, no son necesarias las obligaciones, ni tampoco ninguna restricción o limitación, ninguna pauta ni ninguna regla, ni estás obligado por ninguna circunstancia ni situación, ni por ningún código de leyes, ni eres merecedor de castigo por ninguna ofensa, ni eres capaz de cometerla, puesto que no hay nada ofensivo a los ojos de Dios. Cuando uno asume completamente el mensaje de la espiritualidad profunda, todo esto no hace falta. Y es en ese sentido en el que Dios lo dice, y es en ese sentido en el único en el que se puede entender esa frase. Y cualquier otro sentido en el que se quiera entender esa frase no se va a poder entender, porque si tú quieres aplicar todo lo que conoces del mundo hasta ahora para entender esa frase, no vas a poder entenderla. Le des la vuelta, la mires por abajo, por arriba, por un lado, por el otro. No la vas a poder entender. Porque lo que implica no es de este mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando un iniciado espiritual decide consciente, expresa y comprometidamente buscar a Dios, está buscando a este Dios y a este concepto de Dios, y está buscando la divinidad en sí mismo. Y cuando uno se encamina a encontrar la divinidad en sí mismo, cobra pleno sentido toda esta explicación de Dios, pleno sentido en las relaciones, como dice Dios, y en cualquier otra circunstancia de tu vida. Cobra pleno sentido. Repetimos y seguimos. Decía Dios, la cuestión ha surgido porque estábamos tratando del asunto de las obligaciones en las relaciones y en la propia vida. No puedes creer en una relación libre de obligaciones si no aceptas quién y qué eres realmente. Esa es la clave. Tú eres Dios. A partir de ahí, todo lo concerniente a la relatividad del mundo que necesita ser regulada por la falencia que tienen todos los humanos, esto es un manicomio, entonces, claro, ahí sí aplica la cuestión de las obligaciones. Pero cuando tú asumes tu naturaleza real y planteas ponerla a efecto profundamente en tu experiencia de vida, no son necesarias las obligaciones, las reglas, las restricciones ni las imposiciones. Huelgan, no aplican, no se encuentran con tu actitud y comportamiento. No te podrían regular. A una vida completa de libertad, tú le llamas anarquía espiritual. Yo le llamo la gran promesa de Dios. Anarquía espiritual, visto desde el punto de vista del mundo, la gran promesa de Dios, la gran realidad y verdad de quién eres, visto del punto de vista del espíritu. Solo en el contexto de esta promesa puede completarse el magnífico plan de Dios. Efectivamente, asumir tu naturaleza real, vamos a decir burdamente, durante el tiempo que te queda de vida humana de este personaje, conlleva una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad particular respecto de tu relación con todo, con todo. Nada se queda excluido de esa responsabilidad.
Solo en el contexto de esta promesa puede completarse el magnífico plan de Dios, evidentemente. Y sigue diciéndole Dios, no tienes ninguna obligación en tus relaciones, tienes únicamente oportunidades. Tienes únicamente oportunidades para convertir en acción lo que es tu naturaleza inamovible, inextricable, inevitable. Lo que eres tú en algún momento, en un nivel espíritu primigenio, decidiste pasar de la teoría a la práctica, del conocimiento a la acción. ¿Y cómo se puede accionar si no hay una gran posibilidad de diferentes accionamientos? ¿Cómo se puede llegar a plasmar tu divinidad en acción y movimiento si no es mediante el descubrimiento y la creación de esa misma divinidad que vas extrayendo de tu interior y definiendo en un camino por contraste con otras cuestiones? ¿Cómo vas a poder llegar a poner en acción quién eres si no es desde la relatividad? Relatividad con su componente referente a relación. No tienes ninguna obligación en tus relaciones, tienes únicamente oportunidades. Las oportunidades, no las obligaciones, constituyen la piedra angular de la religión, las bases de toda espiritualidad. Si lo ves al revés, entonces no lo entiendes. ¿Cómo se ve al revés? Vamos a leerlo viéndolo al revés. Las obligaciones y no las oportunidades constituyen la piedra angular de la religión, la base de toda espiritualidad. Claro, es que esa es la visión de la religión, las obligaciones. Esa es la visión de la religión. Obligaciones finalmente que pueden llegar a regular asfixiantemente todo aspecto de la vida. Ahí no ha llegado el fundamentalismo cristiano tan lejos como el fundamentalismo judío. Eso ha sido, en fin, los judíos ultraortodoxos no dan un paso por la calle sin ver a ver qué dicen las escrituras respecto de eso. Entonces, es la obligación elevada a su máximo nivel. Si lo ves al revés, si crees que las obligaciones son la piedra angular de la religión, la base de toda espiritualidad, dice Dios, es que entonces no lo entiendes. Porque si la máxima meta, si el último propósito es llegar a descubrir quién eres y crear la versión de ti más acorde con tu naturaleza real, el humano divino, el Cristo en ti, ¿qué tienen que ver las obligaciones con eso? Es que es absurdo. Bien, sigue diciendo Dios, la relación, vuestras relaciones con todas las cosas. Fíjate que aquí Dios coincide, y esto es impresionante, con un concepto que está en un curso de amor y no está directamente expresado en un curso de milagros. Indirectamente en un curso de milagros está expresado todo, pero directamente expresado solo está en un curso de amor. Y tampoco lo he visto tan directamente expresado en ningún texto espiritual, sí indirectamente, pero es la cuestión de que lo sagrado de una relación es la relación. Con lo cual, si tú eres el sujeto de la relación, hay un sujeto de la relación, un objeto de la relación y la relación entre el sujeto y el objeto. Tú eres el sujeto porque esto hay que explicarlo desde un punto de vista subjetivo. Pero lo que dice Jesús en un curso de amor es, lo sagrado es lo que hay en medio, la relación en sí. Y esto hace que pase a segundo plano el objeto de la relación, sea una persona, sea un familiar, sea un vecino, sea un amigo,
sea una mascota, sea todos los animales del mundo, todas las plantas del mundo, sea conciencias de otras dimensiones, sean cosas, sean piedras, sean objetos, da igual, porque en última instancia, solo existe el yo soy originario, primordial y primigenio, alfa y omega. No hay otra cosa. En última instancia solo hay eso. Entonces, te relaciones con lo que te relaciones, siempre te estás relacionando con Dios. Y por tanto, la relación es sagrada. No el sujeto y el objeto, que son dos elementos de diseño para experimentar fuera de lo que es esa gran unidad. Es lo opuesto. No, nos hemos despistado. No, lo sagrado es la relación. Por eso dice Dios, la relación, vuestras relaciones con todas las cosas, la relación se creó como una herramienta perfecta para el trabajo del alma. Y esto proviene del mismo propósito fundacional de toda la subrealidad espaciotemporal. El propósito fundacional fue el autoconocimiento de el yo soy primigenio de sí mismo. Y para ello había que establecer la infinita relatividad para que pudiesen darse las infinitas oportunidades, ninguna igual a otra, infinitas oportunidades de experimentación para conocer todos los infinitos aspectos de lo único existente. Para eso hubo que establecer la ficción de la separación, la ficción de la limitación. Por eso la relación es la herramienta perfecta para el trabajo del alma, y toda fractalización del yo soy primigenio y la posterior aventura experiencial de exploración de la limitación obedecen a esto, obedecen a poder tener relaciones, porque la única cosa existente no podía relacionarse con sí misma en los infinitos aspectos y variaciones en los que lo haría a partir de este gran diseño. Una herramienta perfecta para el trabajo del alma. He aquí por qué todas las relaciones humanas son tierra santa, dice Dios. Efectivamente, todas las relaciones humanas, porque en todas se están viendo aspectos que, por muy parecidos que sean unos a otros de otras relaciones, no son exactamente iguales, porque la relación se va a configurar ahora sí por cómo van a reaccionar el sujeto y el objeto de la relación. Y el sujeto y el objeto de la relación no van a ser iguales nunca, nunca. Esta es la inmensidad de la infinidad. Es que la inmensidad de la infinidad se puede apreciar a simple vista desde aquí. No hay dos cosas iguales, no puede haberlas. Podrían ser parecidísimas, pero si pudieras, y esto es un ejemplo puramente mecánico materialista, si pudieses sumergirte a nivel molecular y atómico en dos cosas exactamente iguales, verías que no son iguales. Con lo cual, la posibilidad de relación es infinita. Dice Dios, he ahí por qué todas las relaciones humanas son tierra santa, son todas fuente de oportunidades para la exploración desde el no ser hasta el ser y la creación de cada uno de esos fractales que experimentan la nada, el no ser, y generarse a sí mismo de nuevo gracias a todas estas experiencias y rescatando de su interior conceptos, significados y valores cada vez más evolucionados gracias a la oportunidad de ponerlos en práctica con esas infinitas experiencias.
Dice Dios, he ahí por qué toda relación personal es sagrada. Claro que sí. Y las no personales también. Porque en última instancia no existe otra cosa que ese yo soy primigenio, que el espíritu. No existe otra cosa. Con lo cual, todo con lo que te relaciones finalmente es sagrado. Sigue diciendo Dios. En esto muchas iglesias tienen razón. El matrimonio es un sacramento, pero no debido a sus obligaciones sagradas, sino más bien porque constituye una oportunidad inigualable, de poner en juego una serie de cuestiones en una relación, en principio prevista de largo alcance. Luego ya, pues evidentemente, los matrimonios pues sabemos que no tienen tan largo alcance, aunque esas conciencias van a seguir relacionándose, incluso después de cerrar la etapa de convivencia matrimonial. Si es que se separan, sigue habiendo una relación y sigue habiendo un aprendizaje. En el contexto de las relaciones, no hagas nada porque lo percibas como una obligación. Esta es la consecuencia práctica de toda esta explicación. Pero claro, esta consecuencia práctica, no hagas nada porque lo percibas como una obligación, es una bonita idea puesta en el horizonte, porque para no percibir como obligación nada en una relación, tendríamos que ir acompañando el avance en conceptos, significados y valores, el avance en consciencia espiritual, dado que si tú a una persona con una mentalidad del mundo pura, una persona que ni siquiera está en el camino espiritual, le hablas de que no hay ninguna obligación en el matrimonio, le va a costar entenderlo un poco más, lo decíamos antes, que en el contexto de la información espiritual profunda. Porque hasta que no se entiende que la vocación última de cada uno de nosotros es expresar nuestra naturaleza real aquí, nuestra divinidad, hasta que no se entiende eso, no se puede entender correctamente lo de la ausencia de obligaciones. Pero es una pauta práctica como una idea a poner en tu horizonte de ideas a perseguir y a partir de ahí ir dando pasitos hacia ella. En el contexto de las relaciones no hagas nada porque lo percibas como una obligación. Hazlo por vocación, hazlo por amor, hazlo por pasión, hazlo no como una obligación. Cambia el chip y comienza a dar pasitos en esa dirección. Hagas lo que hagas, hazlo con la percepción de la gloriosa oportunidad que las relaciones te proporcionan para decidir y ser quien realmente eres. Neil, a estas alturas, bueno, pues yo creo que por lo que va a decir a continuación, ya va comprendiendo la cosa. Y ahora, pues ya no se muestra tan a la defensiva como se ha mostrado en las últimas intervenciones. Y le dice a Dios, escucho esto y sin embargo, una y otra vez en mis relaciones me he dado por vencido cuando las cosas se ponían difíciles. El resultado es que he tenido un rosario de relaciones, mientras que cuando era un chiquillo pensaba que tendría solo una. Parece que no sepa qué es mantener una relación. ¿Crees que alguna vez aprenderé? ¿Qué he de hacer para que eso suceda? Ya ahí Neil se ha relajado un poco y después de haber asentado un poquito lo que le estaba explicando Dios, ya parece que se pone más proactivo con intentar que Dios le dé pautas prácticas para que pueda, a partir de ese momento, pues tener una experiencia en sus relaciones más satisfactoria. Y le contesta a Dios. Haces que parezca que mantener una relación significa que ésta ha sido un éxito. Haces que parezca que para mantener una relación, esta tiene que ser un éxito. No. Puedes tener una relación
muy larga, incluso de una vida entera, con alguien a quien consideras tu enemigo y a quien él te considera a ti su enemigo más acérrimo. Y eso es una relación de aprendizaje también. Por eso lo dice Dios. Haces que parezca que mantener una relación significa que ésta tiene que tener éxito, y si no, no ha sido una relación. Procura no confundir la duración con el trabajo bien hecho. Recuerda que tu tarea en este planeta no consiste en ver cuánto tiempo puedes mantener una relación, sino en decidir y experimentar quién eres realmente. Claro, aquí por la puerta de atrás Dios sigue exponiendo el contraste con las obligaciones matrimoniales de las religiones evolutivas para toda la vida. Dice Dios, no, no es más importante mantener una relación todavía, sino que el tiempo que la mantengas hayas podido enfocarte en aprovechar las oportunidades para ser y decidir quién eres realmente. Esto no es un argumento, continúa explicando Dios, a favor de las relaciones de corta duración, pero tampoco hay necesidad de que sean de larga duración. Esto ya lo dice un curso de milagros. Creo que es también el manual para el maestro. Tú puedes tener una relación que sea simplemente cruzarte una mirada con un vecino, con una persona de la calle a la que no vuelvas a ver, pero la forma en la que os miréis y lo que eso denote ya es una relación. Puedes tener relaciones de muy diferentes duraciones y puedes tener la gran relación de toda tu vida y cada una es una fuente de oportunidades y de aprendizaje y cada una tiene utilidad, tiene oportunidad de expresarte como en cada momento decidas expresarte y ver posteriormente cómo te sientes respecto de eso. Y ajustar para la siguiente vez expresarte de otra manera. Y vamos a poner el ejemplo de las personas por la calle. Tú llegas por la calle y ves a una persona y la ves con gesto adusto, serio. Y entonces dices, vaya cara seria tiene este. Y andas, te cruzas y ni te miras. Y sin embargo, en una segunda ocasión, decides saludarle con buena cara, buenos días. Y la otra persona, que va ensimismada con ese gesto adusto, sale del ensimismamiento, sonríe y dice, buenos días. Es una diferencia. Y ahí ha habido una relación, ¿o no? Y tú te has sentido mejor en la segunda que en la primera. Y lo has aprendido de esa relación. Y no conoces a esa persona. Pero lo que importa es la relación que has establecido. Por eso dice Dios que las relaciones humanas son tierra santa. Toda relación es sagrada. Y esto lo entendemos mucho mejor respecto de los humanos. Pero esto se puede aplicar y yo voy a sugeriros que lo apliquéis con animales, con plantas y con cosas. Y veréis la diferencia cuando entendéis que lo sagrado es la relación, veréis la diferencia que establece, la diferencia que pone de manifiesto establecer una relación de una manera o de otra, con cualquier cosa. Continúa Dios hablando, repetimos la última frase. Esto no es un argumento en favor de las relaciones de corta duración, pero tampoco hay necesidad de que sean de larga duración. Sigue diciendo. Sin embargo, aunque no hay tal necesidad, se pueden decir muchas cosas de ellas, de las relaciones de larga duración. Claro que sí, claro que sí. Las relaciones de larga duración proporcionan notables oportunidades para el crecimiento mutuo, la expresión mutua y la mutua satisfacción. Claro que sí, claro que sí. Para eso, bueno, pues es comprensible para todo el mundo.
Ocurre que si en tu vida, tal como se ha desarrollado, has tenido la oportunidad de tener una relación de larga duración, pues lo entiendes meridianamente lo que quiere decir Dios aquí, meridianamente. Es decir, la profundidad de matices, de oportunidades y de cuestiones que se presentan en una relación de larga duración no se presentan nunca en una relación de corta duración, simplemente porque la interacción permite un desarrollo de cuestiones que van avanzando que cuando es corta duración, pues no se permite. Entonces, bueno, pues yo creo que es muy interesante el tener la oportunidad de desarrollar una relación de larga duración. Estamos todos pensando en la relación de pareja. Yo creo que la relación de pareja es el broche de oro, es el punto más interesante de las relaciones humanas. Una relación de larga duración de pareja creo que es inigualable a efectos de oportunidades. Pero también podemos hablar de una relación de larga duración de familiares, de amigos, etcétera. De hecho, todos tenemos una relación de bastante larga duración con nuestros padres, con nuestros hijos, etcétera, etcétera, ¿no? También, por supuesto, se refiere a eso. Aquí Dios está hablando de las relaciones personales porque previamente estaba hablando del matrimonio, pero no hay que tampoco cerrarse a otro tipo de relaciones y ver esos beneficios. Y cuando dice Dios esto, las virtudes de una relación de larga duración, contesta Neil, lo sé, quiero decir que siempre lo he sospechado. Entonces, ¿cómo puedo conseguirlo? Y sigue diciendo Dios, en primer lugar, debes estar seguro de que inicias la relación por los motivos correctos. Y hace una explicación entre paréntesis Dios, ya sabemos por qué, porque previamente ha dicho lo correcto y lo incorrecto es algo subjetivo de cada uno. No hay algo correcto e incorrecto objetivo en la experiencia humana. Desde un punto de vista espiritual, desde el punto de vista humano, cada uno establece esto es correcto, esto es incorrecto. Dice, desde el punto de vista espiritual, no hay objetivamente cosas correctas o incorrectas, porque todo favorece la experiencia que se ha pretendido tener. Entonces, por eso explica Dios. Utilizo la palabra correctos, motivos correctos, como un término relativo. Serían correctos en relación al objetivo más amplio que tengas en tu vida. Si yo en mi vida pues quiero seguir una vida conforme a estos valores y muy claros que recibí de pequeño, culturales, religiosos, ideológicos, no sé qué, no sé cuántos, pues claro, las cosas serán correctas o incorrectas en función del trazado que yo mismo he establecido conforme a este sistema de creencias. Es subjetivo de cada uno lo de correcto o incorrecto. Pero aún así, está muy bien expresado. Fijaos lo que dice a continuación. Como ya he señalado antes, la mayoría de la gente inicia las relaciones por los motivos equivocados. Y de los motivos equivocados va a hacer dos grupos de motivos equivocados. Primer grupo, poner fin a su soledad, llenar un vacío, conseguir amor o tener a alguien a quien amar. Y de este grupo dice, y estos son los mejores motivos. Y ahora da el segundo grupo de motivos por los que las personas establecen relaciones. Dice, otros lo hacen para tranquilizar su ego, acabar con sus depresiones, mejorar su vida sexual, recuperarse de una relación anterior o, lo creas o no, para aliviar su aburrimiento. Dos conjuntos de motivos que dice Dios son equivocados. Y esto lo dice no desde el punto de vista de que sea malo, sino desde el punto de vista de que cuando tú has establecido relaciones, muchísimas relaciones, imagínate un ciclo de reencarnaciones entero, por todos estos motivos, ya te acabas dando cuenta de que
tienes que establecer las relaciones con otros propósitos y por otros motivos. Pero todas esas veces que los has establecido por estos motivos ha sido perfectamente válido para la experiencia humana. Tenías que haberlo hecho para saber que no te gusta, que no ha resultado, que no ha sido lo más adecuado establecerlo por estos motivos. Por eso siempre está poniendo Dios entre comillas correcto y equivocado aquí. Porque desde un punto de vista del espíritu, el diseño de un largo ciclo de reencarnaciones en la experiencia humana presupone que vas a establecer relaciones por todos estos motivos equivocados, pero son equivocados desde el punto de vista de que finalmente aprenderás a establecer una relación por un motivo que haga que esa relación sea plenamente satisfactoria, lo ha dicho aquí Dios, de crecimiento mutuo, de expresión mutua y de mutua satisfacción. Y cuando los has establecido por todos esos motivos que no llevan la relación a esta satisfacción, expresión y creación mutua, pues son motivos equivocados desde ese punto de vista, pero son motivos acertados desde el punto de vista de que vinimos aquí a establecer relaciones con todos esos motivos para poder experimentar todo y enriquecer tremendamente el conocimiento de nuestra naturaleza real, en la acción, no en la idea, en el movimiento. Dice Dios, de estos dos conjuntos de motivos equivocados por los cuales establecer una relación, que ahora mismo esto Dios lo da referido a la vida de Neil en ese momento, a la vida de cualquiera de nosotros como estudiantes de espiritualidad, incluso más referido a los principiantes, a los que están empezando. Dice, ninguno de estos motivos funcionará. Y a menos que con el tiempo tenga lugar algún cambio dramático, la relación no saldrá bien. Y eso, pues ya lo sabemos, no necesita explicación, porque estamos en este mundo y sabemos por qué hemos tenido relaciones y por qué hemos visto relaciones que han tenido otras personas y sabemos lo que ocurre con las relaciones. Y ahora que empezamos a entender estas frases de Dios de establecer las relaciones por motivos correctos, entre comillas, y motivos equivocados, entre comillas, ya empezamos a entender perfectamente qué quiere decir. Porque tenemos una experiencia personal, en carne propia y ajena. Y le dice Neil, yo no he iniciado mis relaciones por ninguno de esos motivos. Y le contesta Dios, permíteme dudarlo. No creo que sepas por qué has iniciado tus relaciones. No creo que pensaras en ello. No creo que iniciaras tus relaciones con un propósito consciente. Creo que las iniciaste porque te enamoraste. Contesta Neil. Eso es exacto, como diciendo, claro, por eso hay que iniciar las relaciones, porque te enamoras, porque las vas a iniciar. Dicen, eso es exacto. Y, claro, lo que le contesta a Dios, efectivamente, en fin, le, le abre los ojos completamente a Neil. Y dice Dios, y no creo que te pararas a examinar por qué estabas enamorado. ¿A qué respondía? ¿Qué necesidad o conjunto de necesidades satisfacía? Para la mayoría de la gente, el amor responde a la satisfacción de una necesidad. Esto es conceptos de un curso de milagros en estado puro. Cada uno sabe lo que necesita. Tú necesitas una cosa, el otro necesita otra. Y cada uno ve en el otro una posibilidad de satisfacer esa necesidad. Claro, claro, claro. La necesidad de obtener algo con lo cual completar tu pretendida sensación de carencia. Claro. De modo que se establece un intercambio tácito. La relación por motivos comerciales, se podría decir. Yo te doy lo que tengo si tú me das lo que tienes. Pues un caso frecuentísimo de las décadas pasadas
y siglos pasados era: yo te doy seguridad física y económica y tú me aportas glamour y sexo, compañía. ¿Qué tienes tú que necesito yo? ¿Qué tengo yo que necesitas tú? Se trata de una transacción, pero no decís la verdad al respecto. No decís cuánto intercambio contigo, sino cuánto te quiero. Esto es muy bueno, esto es para marcar. Muy bueno. Y luego viene el desengaño. Claro, en Espacio Sutil hemos tenido sesiones explicando esta cuestión, pues al comentar un curso de milagros y al comentar los misterios del amor de Ramta. También hemos tenido la oportunidad de analizar muy en detalle todas estas cuestiones. Y Nilay se le ve que se pone otra vez un poco tenso. Ya había señalado eso antes, porque lo ha comentado Dios previamente. Aquí en Conversaciones con Dios también hemos tenido la oportunidad de analizar este tema más en detalle. Me acabo de acordar al leer lo que dice Neil. Ya había señalado eso antes. Y dice Dios: sí, y tú has hecho eso antes. Y no una, sino varias veces. Replica Neil: a veces parece que este libro se mueva en círculo, tocando los mismos puntos una y otra vez. Contesta Dios: en cierto modo, como la vida misma. Claro, la vida misma, una relación, otra relación, otra relación. Claro. Y responde Neil: Tuché, ahí has acertado. Sí, claro. ¿Por qué no iba a repetir este libro las cosas una y otra vez si en la vida se van repitiendo las cosas una y otra vez? Y le dice Dios: el método aquí es que tú formulas unas preguntas y yo simplemente te las contesto. Si formulas la misma pregunta de 3 modos diferentes, me veo obligado a seguir respondiendo a ella. Claro, efectivamente, efectivamente. Vamos a terminar 2 párrafos más y ahí cortamos porque ahí hay un pequeño cambio de tema. Pues bien, le replica Neil: quizás es que tengo la esperanza de que salgas con una respuesta distinta. Creo que exageras cuando te pregunto acerca de las relaciones. Le dice Neil a Dios: creo que exageras. ¿Qué tiene de malo enamorarse perdidamente sin haber pensado en ello? Claro, ya Neil está intentando defender un poco su posición. Oye, que acabo de quedar como un inconsciente, que no. Dios le dice: no, que es que estás en tu proceso, estuviste en tu proceso, no pasa nada, es así. De hecho, la experiencia humana se diseñó para pasar por todo eso, no pasa nada. Pero el ego siempre se ve tocado en estas cuestiones, salvo que tengas plenamente integrada la información espiritual. ¿Qué tiene de malo enamorarse perdidamente sin haber pensado en ello? Y contesta Dios: nada, enamórate de tantas personas como quieras, si ese es tu deseo. Pero si vas a establecer con ellas unas relaciones para toda la vida, tal vez quieras pensar un poco en eso. Por otra parte, si disfrutas pasando de unas relaciones a otras, o lo que es peor, manteniéndolas porque crees que tienes que hacerlo, fíjate, de cara a las oportunidades que se pueden obtener de una relación personal de pareja, de cara a las oportunidades que se pueden obtener, aquí Dios está estableciendo 3 categorías. No unas mejores ni peores, 3 categorías diferentes con 3 puntos diferentes de la evolución de cada persona. Una, tener relaciones constantemente.
Otra menos útil, tener una relación que no te satisface y mantenerla por obligación toda la vida. ¿eh? Y otra, mantener una relación toda la vida con un objetivo reflexionado y consciente, sea el que sea. Reflexionado y consciente. Quiero en esta relación cumplir este propósito, este objetivo y desarrollarme de esta manera o lo que sea conforme al sistema de creencias que sea. Estas dos primeras, mantengo una relación toda la vida sin quererlo o voy cambiando de relación en relación, se suelen establecer de manera inconsciente. Dios pone por encima en utilidad, que no es mejor ni peor, que no te va a castigar, o sea, no, en utilidad para poder tener oportunidades de aprendizaje, pone por encima, si vas a establecer una relación para toda la vida, tal vez quieras pensar un poco en eso, una relación reflexionada y consciente. Repetimos, por otra parte, si disfrutas pasando de unas relaciones a otras, o lo que es peor, manteniéndolas porque crees que tienes que hacerlo, y por tanto viviendo una vida de callada desesperación, si disfrutas repitiendo estas pautas de tu pasado, sigue haciendo lo que has hecho hasta ahora. Son puntos diferentes de la línea espiritual evolutiva, puntos diferentes. Lo que pasa que Dios sabe que Neil está en posición de entender ya que puede pasar a un tramo de evolución más avanzado y le dice, la siguiente vez que establezcas una relación de larga duración, hazlo con un propósito, con un objetivo conscientemente reflexionado. Y dice Neil, me rindo. No, eso lo digo yo. Dice, de acuerdo, de acuerdo. Mensaje recibido. Chico, eres implacable, ¿sabes? Diciendo, vaya claridad y contundencia. No me dejas ni una. Y dice, contesta Dios, ese es el problema de la verdad. La verdad es implacable. No te dejará tranquilo. Se acercará sigilosamente a ti en cualquier parte, mostrándote lo que realmente es. Puede llegar a ser fastidiosa. Y la verdad nos llega a través del portal dimensional que tenemos en esta zona, el corazón. Y ya concede Neil y dice, de acuerdo, entonces quiero encontrar las herramientas para lograr una relación duradera. Y dices que iniciar la relación con un objetivo consciente es una de ellas. Y le va a contestar Dios a esto y nosotros tenemos que parar en algún punto. Esto es interesantísimo, pero nos podrían salir vídeos de horas y horas y horas. Y lo vamos a dejar aquí. Cuando le dice Neil a Dios, quiero encontrar las herramientas para lograr una relación duradera. Y dices que iniciar la relación con un objetivo consciente es una de ellas. Pues en este punto de la página 138, en el intermedio de la página, nos vamos a quedar. Continuaremos, nos quedan varias páginas de este extraordinario capítulo 8, no tantas, 2 o 3, pero bueno, esto será ya completado en la última sesión. Ojalá podamos seguir disfrutándolas igual que al menos yo se disfruta todo lo que llevamos de capítulo 8 y estas extraordinarias explicaciones que da Dios. Eso será en otro momento y ese momento será cuando tenga que ser. Y hasta entonces, prospector.